Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Algo está cambiando en África y los distintos golpes de estado que se han dado en este continente son una buena prueba de ello. Desde el 2020 al 2023 se han dado distintos golpes de estado en Guinea-Conakry, Burkina Faso, Mali, Níger, Chad, Sudán y Gabón. Bien, y todos estos golpes de estado demuestran que el paradigma geopolítico imperante desde el desmantelamiento de la Unión Soviética está cambiando. La realidad es que estamos viviendo tiempos muy convulsos y la guerra de Ucrania pues ha acelerado todo esto y nadie va a negar que después de la guerra de Ucrania va a haber una nueva realidad geopolítica. También tenemos que tener en cuenta que África lleva siglos sufriendo primero el colonialismo y posteriormente el neocolonialismo. Y todo esto tiene que acabar, porque los países africanos que he mencionado, bueno, y el resto de las naciones africanas, no han tenido gobiernos nacionales propios con plena soberanía nacional que les permita acometer un desarrollo propio. Bien, y todo esto empieza a cambiar a raíz de los golpes de estado que se han dado estos últimos años. La mayoría de los golpes de estado están unidos por un mismo nexo, que es el sentimiento anti-neocolonialista francés. Y no es de extrañar que la mayoría de golpes de estado que se han dado en antiguas colonias francesas, exceptuando Sudán, que era una colonia británica. Pero la mayoría de ellas en excolonias francesas. De modo que es muy importante entender lo que está pasando en África, entender que las cosas están cambiando en África, para de esta manera entender cómo nos va a afectar a los trabajadores de los países desarrollados y sobre todo para tejer una estrategia y táctica revolucionaria acorde a los tiempos tan convulsos que estamos viviendo. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre todo lo que está ocurriendo en África y sobre todo me voy a centrar en los últimos golpes de estado que se han dado en el continente africano. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Si cogemos un mapa de África y concretamente un mapa del Sahel, nos vamos a dar cuenta que existe un cinturón golpista que va desde Guinea-Conakry hasta Sudán y un poco más al sur, Gabón, ¿no? Pero existe ese cinturón golpista. Y lo que hay que tener en cuenta es lo que os he dicho en la introducción del vídeo, es que la mayoría de las naciones donde se han dado golpes de estado y se han puesto juntas militares a gobernar el país son antiguas colonias francesas, exceptuando el caso de Sudán, que era una colonia británica. ¿Bien? Pero no es ninguna casualidad que todos estos golpes de estado se hayan dado en contra de ese neocolonialismo francés, porque tal vez el caso de Francia es el más llamativo, en el que se sustituyó el colonialismo por el neocolonialismo. Bien, todos los países que pertenecieron en su día a Francia, al imperio francés, bien, a lo que se conoce como Franc-Afrique, ¿no? Pues hoy su divisa es el franco, bien, adaptado a cada contexto geográfico y nacional. Por ejemplo, pues existe el franco de África Central, el franco de África Occidental o el franco guineano en caso de Guinea-Conakry. Pero es paradójico que mientras que Francia adoptó el euro, sus excolonias siguen teniendo el franco, un tipo de franco específico, pero el franco, ¿no? O lo que se puede todo meter en el mismo saco dentro del franco CFA, ¿de acuerdo? Las críticas más comunes al franco CFA es que las naciones africanas, excolonias francesas, me refiero, que tienen esta divisa no constan de una soberanía monetaria. No solamente eso, sino que la moneda está controlada por el tesoro francés
Y además, estos países depositan casi la mitad de sus reservas en el tesoro francés. Es decir, están limitadísimos y no constan de una soberanía monetaria, bueno, nacional tampoco, pero monetaria, en este caso concreto. Si uno adopta la moneda, el franco CFA, lo que está haciendo es ponerse literalmente a expensas de Francia. Y siempre, aunque tengan un pequeño margen estos países, siempre acabarán dependiendo de Francia. Y Francia siendo un país parasitario para con sus excolonias francesas. Y además, lo que hay que tener en cuenta es que Francia consigue un trato preferencial con estos países. Estos países, la mayoría de ellos, tienen recursos naturales y materias primas. Y de esta manera, Francia, con su divisa, con el franco, acaba trazando relaciones comerciales desiguales para con estas naciones africanas. Y tiene un trato preferencial, como vimos, por ejemplo, con el uranio de Níger, que ahora que la Junta Militar de Níger tomó el poder, todo esto ha cambiado. Porque ahora Francia no tiene esa preferencia para con el uranio nigerino tan necesario para las centrales nucleares de Francia. Recordemos que Francia hizo una apuesta por la energía nuclear. Pero claro, para la energía nuclear necesitas uranio. Y una gran parte del uranio lo sacaban de Níger. Y con Níger tenían tratos en desigualdad. No era win-to-win. Ganaba Francia, perdía Níger. Y esto también deviene de la existencia de esa divisa, de ese franco CFA, ¿de acuerdo? Y además no solamente se beneficia Francia, sino que se beneficia la Unión Europea e incluso Estados Unidos. Bien, de ahí que históricamente el imperialismo occidental lo que ha hecho en África ha sido colocar gobernantes títeres. ¿Para qué? Para mantener ese neocolonialismo, para que estas excolonias no obtuvieran plena independencia económica. Sí obtuvieron la independencia política cuando ya dejaron de ser colonias, pero no recibieron la plena autonomía o plena independencia o soberanía económica. Eso se ve con la existencia del franco CFA en estas excolonias francesas. Bien. Pero, como he dicho antes, estos últimos años estamos viviendo un cambio de paradigma geopolítico y concretamente en África. Vemos que las típicas potencias capitalistas desarrolladas, incluso imperialistas, están perdiendo su sitio en la geopolítica. En el tablero geopolítico están perdiendo su sitio y aparecen nuevos actores que además exigen que se les escuche, exigen que su voz valga lo mismo que el de Reino Unido, el de Estados Unidos o el de Francia o el de Alemania. Países como pueden ser China, India, Brasil, Rusia, etc., etc. Bien, y claro, lo que ocurre cuando las potencias imperialistas acaban perdiendo su sitio en el tablero geopolítico, no creáis que eso lo van a hacer de una manera amistosa. Yo siempre he dicho, Estados Unidos, porque en el caso concreto de Estados Unidos, si tiene que morir, morirá matando. Ese es el peligro de Estados Unidos. Estados Unidos no va a dejar su sillón de hegemón o de gendarme del mundo sin morir matando. Y esto es un peligro porque puede llevar al mundo a una catástrofe enorme. Bien, y por ejemplo, uno de los factores más importantes que ha abierto la puerta a que se tambalee todo el orden geopolítico unipolar imperante desde el desmantelamiento de la Unión Soviética ha sido la guerra de Ucrania. Guste o no, la guerra de Ucrania lo está cambiando absolutamente todo. Y no hay nada más que ver, por ejemplo, lo que está ocurriendo en África. Bien, de ahí que en muchas protestas, o mejor dicho, marchas, manifestaciones a favor de las juntas militares, los africanos portan banderas rusas como estandartes en favor de las juntas militares, como estandartes para ellos de libertad. Y esto choca mucho a los ciudadanos de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque a nosotros, por ejemplo, concretamente en España, cuando comenzó la operación militar especial que llamó Putin, bien, lo que se nos vendió automáticamente desde el minuto 1 fue Rusia Estado terrorista, Rusia mala. En cambio, vemos
que en África entienden totalmente lo contrario. Y salen con banderas rusas. Y esto choca a mucha gente. Choca. Y la gente que tal vez no está muy puesta en política y lo único que ha entendido es que, bueno, es que Rusia se ha pasado 3.000 pueblos con Ucrania, pues no entiende cómo, por ejemplo, los africanos que han estado siglos pisoteados por el colonialismo, cómo pueden salir con banderas rusas si Rusia en teoría es un estado terrorista, ¿verdad? Pues bueno, esto da mucho que pensar y que reflexionar sobre hacia dónde están mirando los africanos y por qué están mirando hacia Rusia. Bien, los golpes de estado más importantes han sido en el Sahel. Esto es, Mali, Burkina Faso y Níger. Y sobre todo, con este último, es decir, con Níger, ha sido la que ha saltado todas las alarmas en la Unión Europea, en Estados Unidos y en la ECOWAS. A diferencia de Mali o de Burkina Faso, el caso de Níger, debido al uranio, por ejemplo, ha provocado que la ECOWAS manifieste abiertamente y públicamente que puede intervenir contra la Junta Militar de Níger. Una intervención, bien, ya sea por fuerzas francesas o ya sea la propia ECOWAS. Bien, pero claro, el golpe de estado de Níger no ha provocado únicamente la reacción de la ECOWAS, de la Unión Europea, de Francia o de Estados Unidos, sino que ante las amenazas de intervenir en Níger, lo que ha provocado es que Mali, Burkina Faso y Guinea-Conakry hayan declarado que un ataque contra Níger, una intervención extranjera en Níger, significaría una declaración de guerra a sus países, lo que puede desatar una guerra regional en el Sahel, que bastante ha estado sufriendo África durante estos últimos años, bueno, durante estos últimos siglos, mejor dicho, como para que además, ahora, con la capacidad de destrucción que tienen, se desate una guerra regional abierta en el Sahel. Que esto puede llevar a unas consecuencias catastróficas para los países desarrollados en cuanto a los recursos naturales y materias primas y demás. Y las consecuencias después que pueden haber en sentido del efecto dominó, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta es que la ECOWAS, por ejemplo, le puso una fecha límite a Níger para que entregara el poder al expresidente Bazoum. Pero es que la fecha ya ha pasado. Y no ha habido todavía una intervención. Desde entonces la ECOWAS es cierto que se ha reunido y ya supuestamente tienen un día D para intervenir en Níger, pero todavía no se ha dado. Bien, a esto, por ejemplo, hay que sumarle de que Francia ha tenido que sacar a sus militares de Níger, porque Níger también le dio un plazo a Francia de que sacara a sus militares, y Macron a regañadientes, y además le ha costado mucho, ha tenido que empezar a desplazar, mejor dicho, sus contingentes a países vecinos, como puede ser a Benín, Costa de Marfil y a Senegal, porque en Níger ya no los quieren. Y una clara manifestación de esto son las marchas de los nigerinos hacia las bases militares francesas para pedir que se vayan. Bien, además, os he mencionado la declaración conjunta de Guinea-Conakry, Mali y Burkina Faso acerca de que no aceptarían una intervención extranjera en Níger. Pero es que esto además ha dado otro salto. ¿Por qué? Porque hace unos días manifestaron que iban a crear la Alianza de Estados del Sahel. Bien, que esto era una de las cosas, por ejemplo, que tenía en mente Ibrahim Traoré, el presidente interino de Burkina Faso, empezar a crear una especie de alianza entre estados del Sahel. Y por ahora, 3 son los países: Níger, Burkina Faso y Mali. Y con esta alianza se comprometen a defenderse colectivamente y a asistirse en manera políticamente y económicamente. Bien. Las reacciones occidentalistas a todo esto, pues, han sido bastante rápidas, la verdad. Y, aparte de las amenazas de intervención en Níger, en el caso de Mali, hay 2 sucesos muy importantes que demuestran la capacidad de cambiar de formas de lucha del imperialismo y de los países imperialistas. Me explico. Mali ha recibido 2 amenazas. Bien, por un lado, el Marco Estratégico Permanente para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo, el CSP-PSD,
que es una plataforma que agrupa a los grupos armados del norte de Mali, declaran que Mali, la Junta Militar de Mali, ha roto el alto al fuego, ¿bien? Y que tomarán cualquier medida para defender la región norteña de Azawad. ¿Bien? Ya vemos que han avivado un nuevo conflicto en el norte de Mali. Le están abriendo otro frente. ¿Para qué? Para que la Junta Militar no tenga toda a su disposición en caso de una guerra regional en el Sahel. Y a esto hay que sumar lo que dijo el 21 de agosto Al-Qaeda, que llamó a la yihad en Mali para acabar con la Junta Militar de Goita. Y todo esto hay que sumarlo a la delicada situación que hay en el Sahel. Bien, por si no fuera poco, la amenaza de una intervención extranjera o de la ECOWAS en Níger, pues ahora se le suma dos frentes más a Mali, que uno es el terrorismo de Al-Qaeda y un conflicto que ya lo tenía medio aparcado, que es con la región norteña de Azawad. Bien, y lo que esto demuestra es lo que os he dicho, la capacidad de cambios de formas de lucha que tiene el imperialismo, ya sea con una intervención extranjera directa o ya sea desde el interior con distintos grupos armados, terroristas, que da la casualidad que, por ejemplo, grupos como Al-Qaeda siempre acaban beneficiando en terceros países a los intereses del imperialismo. Vaya. A ver, recordemos un poco quiénes los financiaron en su momento para combatir a los soviéticos en Afganistán. Bien, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Además, otras cosas que quiero decir también son las medidas de contención del imperialismo para evitar que esa oleada golpista antineocolonialista se expanda por toda África. ¿Bien? Porque, como lo veis, en un periodo de 3 años, golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. O sea, se han ido contagiando uno y otro y además teniendo en cuenta que la guerra de Ucrania les ha abierto una oportunidad muy grande para los golpes de Estados. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la mayoría de potencias imperialistas, ya sea Estados Unidos o la Unión Europea, han puesto sus ojos y tienen toda su atención en Ucrania. Bien, y esto ha hecho que se descuiden del frente africano. Y estas naciones africanas, estos militares, han aprovechado la ocasión para dar estos golpes de Estado y empezar a expulsar, en este caso concreto, a los franceses del Sahel. Bien, así que, bueno, para evitar que se contagie esa enfermedad golpista en el resto de los países africanos, pues el imperialismo, y con sus títeres locales, pues lo que ha hecho es tomar medidas de contención. Por ejemplo, los gobernantes de Camerún y de Ruanda ya han realizado purgas en el ejército para eliminar a los militares potencialmente peligrosos que podían dar un golpe de Estado. Bien, lo que se han hecho es prevenir. Bien, o por ejemplo, el caso de Gabón. En Gabón, ya os subí un vídeo explicando qué es lo que pasaba en Gabón y el golpe de Estado que se había producido desplazando el poder al régimen de Bongo. Bien, pues es verdad que en Gabón ha habido un golpe de Estado. Gabón también era una colonia francesa y desde hace años la familia Bongo ha gobernado el país de manera autoritaria, de manera corrupta y de manera servil para con Francia. Bien, y lo que ha ocurrido es que la nueva junta militar ha apartado del poder a la familia Bongo, al régimen de Bongo. Bien, pero claro, si indagamos un poco, que ahora que tenemos información, yo el vídeo que subí, lo subí con muy poca información, la verdad, o sea, me basé en explicar lo que hubo, pero ahora tenemos más información y sobre todo tenemos las reacciones internacionales que nos permiten entender lo que pasó en Gabón. Bien, y ahora sabemos que el golpe de Estado que se produjo en Gabón no sigue la estela de los golpes de Estado que se han producido en el Sahel. ¿Por qué digo esto? Porque si bien la Junta Militar ha conseguido valerse del sentimiento antineocolonialista francés para dar un golpe de Estado emulando al resto de golpes de Estados del Sahel, la verdad es que tiene toda la pinta que el golpe de Estado producido en Gabón ha sido un golpe de Estado de carácter de contención, bien, para protegerse. Bueno, entonces lo que han hecho es dar un golpe de Estado controlado, digámoslo así, por Occidente y concretamente por Estados Unidos, no tanto Francia, sino más bien Estados Unidos y la Unión Europea tal vez, pero Estados Unidos seguro, porque
el líder de la Junta Militar de Gabón tiene muchos contactos en Estados Unidos, pues lo que se ha hecho es dar un golpe de Estado para anticiparse a un posible golpe de Estado cívico, popular y nacional que sería del mismo carácter que el resto de golpes de Estado en el Sahel. Espero que se me entienda lo que acabo de decir porque es muy importante lo que han hecho. Esa trampa, ¿no? Digámoslo de esa manera. Bueno, no es una trampa, es una estrategia, el adelantarse a los hechos. ¿De acuerdo? Y no hay nada más que ver, por ejemplo, la actitud que han tomado Estados Unidos o la Unión Europea, y concretamente Josep Borrell, para con el golpe de Estado de Gabón, porque con el resto de golpes de Estado no había excusa, eran golpes de Estado criminales y se habían puesto títeres de Rusia y de China, y eran dictadores. En el caso de Gabón ya ha empezado a matizar, no, es que ha habido elecciones fraudulentas, no es un golpe de Estado tan malo, se puede entender el mosqueo y el hartazgo de los gaboneses. Ya. Vemos que según Josep Borrell, bueno, según su criterio, existen golpes de Estado buenos y golpes de Estado malos, y él decide qué es malo y qué es bueno, ¿verdad? Pues bueno, vemos que la actitud de organismos como la Unión Europea hacia el golpe de Estado de Gabón, pues nos tiene que hacer pensar sobre qué carácter ha tenido este golpe de Estado, y tiene toda la pinta que ese golpe de Estado tiene el carácter de ser un golpe de Estado para contenerse, para adelantarse a los hechos y que no haya un golpe de Estado real en contra del neocolonialismo en Gabón. Bien, bueno, explicado todo esto, lo que hay que pensar un poco es ¿y qué actitud toma un comunista para con todos estos golpes de Estado y lo que está pasando en Francia? En África. Pues yo lo que he visto en las redes sociales es que es muy fácil polarizar los hechos. Es decir, es muy fácil pensar las cosas que son o blanco o negro. Y la vida y la historia misma nos enseña que todo se mueve partiendo de grises. Y hay que analizar esos grises para entender todo en su generalidad. El blanco, el negro y el gris. ¿Bien? Espero que con esta metáfora de colores se me entienda. ¿Bien? Lo que quiero decir es que no se pueden romantizar los golpes de Estado, como he visto en las redes sociales pintando los golpes de Estado que ha habido como si fueran revoluciones socialistas, porque no lo son. La clase trabajadora de Burkina Faso no se ha convertido en clase nacional, no es la clase dominante, o la de Mali, o la de Chad, o la de Níger. No, no son revoluciones socialistas, ni siquiera son revoluciones, son golpes de Estado. En la mayoría de los casos perpetuado por una camarilla de militares. Bien, eso hay que dejarlo muy claro. No se pueden romantizar, no se puede llamar a las cosas por otro nombre. No se puede llamar como lo que son. Son golpes de Estado cívicos, populares y nacionales, incluso patrióticos, podríamos decir. Pero no son revoluciones, por favor. Bien. Y, además, todos estos golpes de Estado, pues sí, es verdad que han tenido un gran apoyo de las masas populares. Eso es innegable, no hay nada más que ver en los vídeos. Tiene un gran apoyo de las masas populares y tiene la intención de liberarse del yugo neocolonial francés, en este caso, ¿no? Y porque las naciones africanas tienen todo el derecho del mundo a conquistar su soberanía nacional, a acometer un desarrollo nacional propio sin que un tercer país les dicte cómo tienen que desarrollarse, o peor aún, que un tercer país, utilizando la deuda, utilizando el franco CFA y demás triquiñuelas neocolonialistas, les mantengan en una situación de subdesarrollo cuando el continente africano es uno de los continentes que más recursos tiene y que más materias primas tiene. Entonces, los pueblos de África tienen todo el derecho a liberarse de esa relación de producción a gran escala y de redistribuir o de cambiar esa división social internacional del trabajo. Bien, y tampoco de la misma manera que no se puede romantizar estos golpes de Estado, tampoco se puede pasar al otro bando, es decir, no se puede pasar a decir que literalmente estos golpes de Estado están orientados a que los pueblos de África cambien de dueño. Los pueblos de África no tienen dueño, no tienen por qué tener dueño. Bien, que mucha gente diga, no, es que ahora son los siervos de Moscú y de Pekín. Pero es que eso deriva de la misma percepción paternalista. Y sobre todo desde una situación de vivir en un país desarrollado como puede ser el caso de España. Bien, de decir, no, es que están ahora bajo los pies de Rusia y China. O sea,
que estos países han estado demasiados años y demasiados siglos bajo distintas potencias imperialistas, no significa que hoy den golpes de Estado para estar bajo la bota de otros países. ¡No! Dan para liberarse de ese yugo neocolonial. Y luego entienden la geopolítica y entienden que por ellos mismos en la geopolítica no se pueden valer. Y que tienen que comerciar y que para desarrollarse prefieren 1000 veces comerciar con los chinos o prefieren la defensa rusa. Es así sencillo. Es así sencillo. Que luego Rusia y China tienen intereses en África. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Faltaría más. Pero ¿quién niega eso? ¿Quién niega eso? Nadie lo niega. Nadie. Pero lo que hay que entender es la postura que adoptan estos pueblos, y de eso no se puede exagerar para decir que literalmente lo que está haciendo es cambiando el siervo, porque lo he visto en muchos comentarios en el canal y no estoy para nada de acuerdo con eso. Y si no, ya os digo, preguntar al Partido Comunista de Kenia o preguntar al Partido Comunista de Zimbabue. Preguntarles a ellos a ver qué opinan de todo esto. ¿Bien? Porque igual os llevéis una sorpresa. No solamente eso, sino que lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de la población africana vive en la miseria, mientras que sus gobernantes, títeres de Occidente, viven en la opulencia, tienen de todo, son unos corruptos y además han sido siempre serviles a los intereses del imperialismo, en este caso del imperialismo y del neocolonialismo francés. Y mientras tanto el pueblo se muere de hambre. Bien, las naciones africanas tienen que tener control sobre sus recursos y sobre sus materias primas. Y tienen todo el derecho del mundo a exigir un comercio justo. Y tienen todo el derecho del mundo a exigir que se les trate de tú a tú. Como se le dijo en varias visitas que hizo Macron a sus antiguas colonias. Que no pueden tratarles con ese paternalismo. Tienen que tratarles, tienen que comerciar. Y para eso uno de los primeros pasos es quitar el franco CFA. Y otra de las cosas es que salgan las tropas militares francesas si el pueblo de estas naciones africanas no quiere tropas francesas y prefiere al grupo Wagner, pues que ellos mismos decidan, porque tienen todo el derecho del mundo a decidir eso, ¿de acuerdo? Y obviamente tienen incluso el derecho, y no solamente el derecho, sino que diría yo, la obligación de desarrollarse, y en la situación en la que se encuentran las naciones africanas, desarrollarse a priori desde la vía capitalista, porque necesitan obtener un cierto desarrollo, que a mí me gustaría que se desarrollaran partiendo de la vía socialista. Hombre, por supuesto que sí, faltaría más, pero es que lo que yo quiera, o lo que es lo ideal para un marxista-leninista, no significa que es lo que se está dando hoy. Lo que se está dando hoy es lo que se está dando hoy. Y si partiéramos de lo ideal y de lo que a mí me gustaría, sería subjetivismo e idealismo, que es de lo que tenemos que huir, y es lo que no nos va a permitir entender la realidad actual. ¿De acuerdo? Yo lo que he dicho en distintos vídeos y publicaciones y tweets que he subido es que creo firmemente que hay que apoyar estos golpes de Estado en la medida que dañan el imperialismo occidental, que dañan el neocolonialismo francés. En ese sentido hay que apoyarlos porque objetivamente les daña, porque objetivamente eliminan ese neocolonialismo en África y dañan el imperialismo, dañan a los estados imperialistas, en este caso concreto Francia y por ende la Unión Europea, que es, por ejemplo, yo que vivo en España, es lo que a mí me interesa, debilitar tanto la Unión Europea como debilitar mi propio estado. Bien, y estos países, entendiendo que existe un desarrollo desigual del capitalismo y estos países están en una desigualdad enorme, tienen todo el derecho a desarrollarse, pero tiene un gran hándicap que es la geopolítica. Por eso mismo muchos se acaban acercando a Rusia, China, etc, etc. Bien, en el caso de Francia, creo firmemente que al dañar los intereses neocolonialistas del Estado francés y de las empresas francesas, la clase trabajadora francesa ha de solidarizarse con la clase trabajadora y las masas populares de sus excolonias. ¿Por qué? Porque esa alianza puede ser muy poderosa para acabar con el propio Estado francés, que es la misión que tienen los trabajadores franceses, que además, recordad que la clase trabajadora francesa también lleva años luchando por sus derechos, luchando por la mejora de condiciones suyas, de su propia clase, e intentando obtener una independencia de clase. Entonces creo que obligatoriamente, tal y como nos lo enseñó Lenin, ¿bien?, tiene que haber una alianza
en ese sentido, entre la clase trabajadora francesa y las masas populares y los trabajadores de sus antiguas colonias. Esa alianza es invencible realmente y puede alterar todo el curso de la historia, como ya lo demostró el siglo XX. Además, lo que está claro también es que, por ejemplo, ciertos medios de comunicación o líderes de opinión, influencers, por ejemplo, el caso más reciente es el de Pablo Iglesias en su programa La Base, es que tienden a desacreditar estos golpes de Estado, tienden a calificar de dictadores a los líderes de las juntas militares, pero es que esto deviene o emana de su esencia de aristocracia obrera en términos leninistas. Es muy claro que el precio y la fuerza de trabajo de los trabajadores de los países desarrollados, del primer mundo, de lo que se conoce como primer mundo, vale más que el de los trabajadores, africanos en este caso, precisamente por la existencia del colonialismo histórico y del actual neocolonialismo. Y, lógicamente, si África se convierte en un continente próspero, si África se desarrolla, si África se industrializa, lo que lo van a pasar mal somos los trabajadores de los países del primer mundo o de Europa. ¿Por qué? Porque si ya las materias primas y los recursos naturales no llegan de la manera que han llegado hasta ahora, es decir, de manera desigual, de manera chantajista para con las antiguas colonias africanas, debido a que la mayoría de los países imperialistas, recordad que son países parasitarios, los que más van a sufrir son estos países parasitarios, porque Europa no tiene apenas recursos, no tiene materias primas. Tiene, pero no las tiene en la cantidad que tiene África. Y eso va a hacer que las condiciones de vida de la clase trabajadora de Europa empeoren. Y me diréis, oye, ¿tú quieres eso? Obvio que no quiero eso. Pero creo firmemente que nosotros, nuestro modo de vida, nuestro estándar, nuestro nivel de vida, no puede ser a costa de que las naciones africanas sigan en una situación de subdesarrollo. Nosotros tenemos la misión de derrocar nuestros estados, de acabar con nuestros estados imperialistas. Y ellos tienen la misión de primero conquistar su soberanía nacional y liberarse del yugo neocolonial. Y luego todos tenemos la misión de edificar el socialismo e ir al comunismo, lógicamente. Pero creo firmemente que mucha gente, como en este sentido Pablo Iglesias, es consciente de que una África próspera es el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora europea. Y se resisten. Y la manifestación de esa resistencia es desacreditar los golpes de Estado de África, desacreditar a sus líderes, porque estamos demasiado acostumbrados a que África siga subyugada, a que África no se levante, a que sean serviles y que digan amén, amén, amén a todo lo que le decimos y que les expoliemos y nos quedemos con sus recursos naturales y materias primas a un precio de risa. Y eso parece ser que se acabó. ¿Bien? Y nosotros no nos tenemos que preocupar por eso. Lo que nos tenemos que preocupar es por tomar nuestros propios estados, por construir de una vez una vanguardia proletaria y dejarnos de cuestiones parciales y dejarnos de peleas absurdas y estériles en las redes sociales y de crear de una vez una vanguardia proletaria. Porque tanto paternalismo para con las naciones africanas, pero nos están dando una lección tremenda de lucha y de organización. ¿Bien? Y además, una prueba gráfica de lo que estoy diciendo es un gráfico de Branko Milanovic en el que demuestra que menos del 1% de los africanos tienen ingresos superiores a la mediana del mundo rico y menos del 1% de las personas que viven en el mundo rico tienen ingresos inferiores a la mediana africana. Esto refleja lo que os he dicho hace un momento, la posición superior de las personas que viven en los países ricos y desarrollados en comparación con los africanos. ¿De acuerdo? En mi opinión, tanto Lenin como Stalin hubieran apoyado estos golpes de Estado cívicos, populares y nacionales y antineocolonialistas, pero no hubieran sido románticos, no hubieran sido seguidistas, ni hubieran apoyado una teoría tercermundista. Lo que hubieran hecho es apoyarlos en la medida de que daña el imperialismo, de que daña el neocolonialismo. Pero hubieran advertido de que no son revoluciones socialistas, no son revoluciones. Hay que dejar muy claro. Y, sobre todo, lo que
advertirían sería a las propias masas populares y trabajadoras de esas naciones africanas, diciéndoles, cuidado, que objetivamente se ha desplazado a una burguesía africana. Ese 1% africano se está un poco rompiendo y está poniendo juntas militares. Bien, pero aquí corre el peligro de que una nueva camarilla burguesa se ponga en el poder. Si una burguesía nacional, más progresista y más neocolonial, pero burguesía. Y que a la larga eso puede volver a repercutir en una explotación hacia los trabajadores. De modo que todo esto, estos golpes de Estado, debe de servir para coger impulso, para aprovechar la inercia y empezar a organizarse los trabajadores y las masas populares en torno a sus propios partidos comunistas que existen en África. Bien, y ya, para acabar, y creo que una buena prueba de lo que estoy diciendo acerca de la opinión de Lenin y Stalin, es un escrito de Stalin, que lo he traído de los fundamentos del leninismo, y Stalin dijo lo siguiente: el carácter revolucionario del movimiento nacional en las condiciones de la opresión imperialista no presupone forzosamente, ni mucho menos, la existencia de elementos proletarios en el movimiento, la existencia de un programa revolucionario o republicano del movimiento, la existencia en este de una base democrática. La lucha del emir de Afganistán por la independencia de su país es una lucha objetivamente revolucionaria, a pesar de las ideas monárquicas del emir y de sus partidarios, porque esa lucha debilita al imperialismo, lo descompone, lo socava. En cambio, la lucha de los demócratas y socialistas, de revolucionarios y republicanos, tan radicales como Kerensky y Tsereteli, Renaudel y Scheidemann, Chernov y Dan, Henderson y Kleins, durante la guerra imperialista, era una lucha reaccionaria, porque el resultado que se obtuvo con ello fue pintar de color de rosa, fortalecer y dar la victoria al imperialismo. La lucha de los comerciantes y de los intelectuales burgueses egipcios por la independencia de Egipto es, por las mismas causas, una lucha objetivamente revolucionaria, a pesar del origen burgués y de la condición burguesa de los líderes del movimiento nacional egipcio, a pesar de que estén en contra del socialismo. En cambio, la lucha del gobierno obrero inglés por mantener Egipto en una situación de dependencia es, por las mismas causas, una lucha reaccionaria, a pesar del origen proletario y del título proletario de los miembros de ese gobierno, a pesar de que son partidarios del socialismo. Y no hablo ya del movimiento nacional de otras colonias y países dependientes más grandes como la India y China, cada uno de cuyos pasos por la senda de la liberación, aun cuando no se ajusta a los requisitos de la democracia formal, es un terrible mazazo asestado al imperialismo, es decir, un paso indiscutiblemente revolucionario. Lenin tiene razón cuando dice que el movimiento nacional de los países oprimidos no debe valorarse desde el punto de vista de la democracia formal, sino desde el punto de vista de los resultados prácticos dentro del balance general de la lucha contra el imperialismo. Es decir, que debe enfocarse no aisladamente, sino en escala mundial. Yo creo que Stalin es muy claro aquí. Y creo que debemos seguir los consejos de Stalin, que a su vez se basa en Lenin, para entender lo que está pasando en África y por qué hay que apoyar los golpes de Estado cívicos, nacionales, patrióticos, antineocolonialistas y populares que se han dado en las antiguas colonias francesas. Así que, bueno, camaradas, espero que hayáis aprendido algo nuevo hoy y espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir subiendo este tipo de contenido. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.